La historia de Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm es una de las más misteriosas del mundo editorial europeo, sobre todo norteamericano y, por las extrañas razones que se darán a conocer más adelante, chileno. Ha sido llamado el escritor profeta, el escritor maldito. Su mujer le decía Juanito y sus hijas simplemente papá. Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm nació en 1899 en Noruega, hijo de una piadosa familia judía que se convirtió al protestantismo, luego al catolicismo, para volver nuevamente al judaísmo y comenzar nuevamente el ciclo de conversiones. De hecho, fueron enterrados con los 3 ritos. Por razones que no tienen nada que ver con la religión y meramente prosaicas, es decir, razones que no estaban en verso, la familia se mudó a Alemania, siendo Hans Aldous Rabbinoisten Rademacher Ulm apenas un infante. Demostrando un genio precoz, en 1919 debutó en Berlín con la comedia musical El pintor austríaco fracasado, acompañado de la música compuesta por el gran Günter Frage. En ella, un pintor fracasado, demente y antisemita llamado Rudolf Hister se hace con el poder de Alemania y Austria y se transforma en un ridículo dictador. La crítica de la época consideró el trabajo hilarante y una excelente representación del teatro del absurdo. A pesar del éxito, la obra estuvo marcada por la tragedia. El actor Helmut Brandauerstein, quien interpretó a Rudolf Hister, terminó sus días en el campo de concentración de Dachau, y el productor, Leo Blum, falleció tras el estreno por tropezar con una cáscara de plátano y golpearse la nuca contra la acera. Tras el auténtico ascenso al poder del verdadero pintor austríaco fracasado, nos referimos por supuesto a Adolfo Hitler, por si hubiera algún idiota entre el público. Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm huyó a París, en donde escribió la novela El dirigible. En ella, uno de estos aparatos, llamado el Heidelberg, explota en llamas en Berlín luego de concluir un viaje desde Nueva York. La excelente novela fue, sin embargo, recibida tibiamente por el público parisino, pero, naturalmente, alcanzó el éxito luego de la tragedia del Hindenburg, que tuvo exactamente el mismo destino, pero en su viaje en la dirección opuesta. La fama del escritor hizo que Annie Besant, la sucesora de Madame Blavatsky, lo invitara a participar de la Sociedad Teosófica. Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm participó de ello durante 3 meses, pero se negó a dejar de comer carne y de visitar prostitutas para pasar a los grados más altos. Luego de que Annie Besant le tratara de poco evolucionado, Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm dejó la orden y comentó en una entrevista que eran unos hueones amargados. Debido a su origen judío, pero sobre todo por la autoría de El pintor austríaco fracasado, París dejaba de ser seguro ante el avance de las tropas teutonas. Es necesario aclarar que teutón significa alemán y no tiene nada que ver con el tamaño de las tetillas o glándulas mamarias. En este último caso, Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm hubiera permanecido en París, ya que su gusto por las mujeres de senos grandes era bien conocido. Ante las aciagas circunstancias, el escritor emigró a los Estados Unidos en 1940. Allí, en una fiesta organizada por Scott Fitzgerald, conoció al físico Albert Einstein. Fitzgerald escribiría en su diario: Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm ha resultado un tipo de lo más peculiar y agradable. Habla 5 idiomas a la perfección y parece haber hecho buenas migas con el profesor Einstein. Me parece completamente injusta la fama que tiene de atraer la mala suerte y considero sus supuestas profecías meras coincidencias. Pocos días después, el 21 de diciembre del mismo año, Fitzgerald murió de un infarto obtuso al miocardio. Einstein y Hans Arnold Rabbinoisten Rademacher Ulm mantuvieron una relación de amistad muy intensa que, sin embargo, duró poco debido a una acalorada discusión epistolar acerca de la mejor interpretación del concepto heideggeriano del Dasein.
La esposa del físico, Elsa, comentaría que tanto su esposo como el escritor eran un par de tontos graves y que, en este sentido, ninguno de los dos había abandonado el paradigma de Isaac Newton, descubridor de la fuerza gravitatoria y del cálculo diferencial. También declaró que pensaba que Heidegger valía callampa porque era miembro del partido nazi. Esto le valió no ser aceptada por la Academia Chilena de Filosofía, la que redactó un enorme comunicado repudiándola. Sin embargo, ella jamás se enteró de esta censura debido a la irrelevancia de las universidades de ese país. La influencia del físico fue, de todas formas, decisiva en Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm. En 1941 publica la novela Átomo. En ella, una reacción pequeñísima en un núcleo de uranio hace estallar una bomba sobre Japón. En el libro, la bomba fue desarrollada en un pueblo llamado Los Abedules, especialmente construido para ello, y el proyecto era conocido como Nueva York. La novela fue exitosa, pero Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm fue arrestado con cargos de espionaje por el FBI y retenido durante un año debido a las semejanzas de la novela con el Proyecto Manhattan, que, suponiendo que usted no sabe de historia, fue el verdadero proyecto que desarrolló la verdadera bomba atómica. Este hecho afectó tremendamente a Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm, quien había creído siempre que América era la tierra de libertad y había estado detenido por otra desafortunada coincidencia. Al salir, se enteró de que MacGregor Publishing Company, la editorial que lo publicó, se había quemado en extrañas circunstancias. Para este momento, sin embargo, Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm contaba con bastante dinero debido a sus éxitos anteriores, por lo que decidió radicarse en Cuba, en donde pensaba acabar sus días, pero estos planes no se llevarían a efecto. En un lenocinio de La Habana, un lenocinio es una casa de prostitución, por si usted no lo sabía, Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm conoció a la chilena Emma Soto, quien se desempeñaba como trabajadora sexual y como miembro de la orquesta tocando las maracas. De allí que el extraño dialecto coloquial de Chile ponga las palabras maraca y puta como sinónimos. El nombre de batalla de Emma era La Negra Esther, pero esto no tiene nada que ver con la obra de Roberto Parra del mismo nombre, sino que se trata de otra de las extrañas coincidencias que rodearon la vida de Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm. De la manera más improbable, el verdadero amor surgió entre el escritor vividor y la desdichada mujer, razón por la que se casaron en Varadero en 1949. En sus memorias, Emma Ravenowitz Rademacher Ulm escribiría que una de las cosas más importantes de su vida, aparte de su sincero amor hacia Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm, fue el cambio en su apellido, ya que aparentemente su desordenada vida se debía a que en el liceo una compañera la había canturrado Emma Soto cara de poco, tendencia que se había vuelto lo que hoy llamamos viral en el establecimiento, lo que la habría mantenido psicológicamente desequilibrada hasta su encuentro con Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm. Su nombre de batalla era La Negra Esther Angulo, lo que solo había hecho cambiar el chilenismo poto por el más correcto español culo. Al parecer, esto había contribuido aún más a su neurastenia, que se curó solo al adoptar el apellido de casada, que no podía rimar con nada que significara culo en castellano o chedungur. El matrimonio volvió a los Estados Unidos, en donde concibió 3 hijas, Melanie, Marie y Hermenegilda, en honor a la madre de Emma, Hermenegilda Eizaguirre Pérez Cotapos de Soto. Antes de partir nuevamente a los Estados Unidos, Hans Arnold Ravenowitz Rademacher Ulm escribió la novela de corte satírico Revolución en Cuba. En ella, un abogado sin trabajo barbudo llamado Miguel Castro se une a un médico argentino neurótico y depresivo llamado
Ernesto Gutiérrez, conocido como el Che Gutiérrez, y se toman el gobierno tras una extraña seguidilla de divertidos equívocos. La novela se publicó en 1949, sin embargo no se iba a convertir en un bestseller sino hasta que ocurriera la verdadera revolución. Nuevamente esta publicación estuvo rodeada de tragedia. El editor en jefe de la Penguin House, Ho Chi Minh, evidentemente hijo de inmigrantes serbios, murió debido a que debió aguantar demasiado tiempo antes de poder ir al baño durante el lanzamiento, en una muerte muy similar a la de Tycho Brahe, un matemático que murió de la misma forma y descubrió algo que a nadie que no sea matemático le interesa. A pesar de su éxito, Hans Arnold Rabbinowitzen Rademacher Ulm se convirtió silenciosamente en un paria social, ya que el mundillo literario norteamericano comenzó a creer que el hombre traía mala suerte. Esto ocurrió porque Alice Toklas, pareja sentimental de Gertrude Stein, no fue capaz de hacer mayonesa casera en su presencia, lo que llenó a ambas mujeres de un insano resentimiento y las movió a la más amarga maledicencia en todos los círculos, elipses y cuadrados sociales. A sugerencia de su esposa, Emma Rabbinowitzen Rademacher Ulm, la pareja fue a vivir a Chile, país natal de Emma. La obra de Hans Arnold Rabbinowitzen Rademacher Ulm no había sido traducida al castellano, por lo que ambos gozaron de ser unos perfectos desconocidos. Emma se negó a usar su apellido soltera y se teñió el pelo de otro color. Aquí las memorias no especifican cuál. En Chile, Hans Arnold Rabbinowitzen Rademacher Ulm escribió la novela de corte oscuro La muerte del presidente. En ella, un presidente de los Estados Unidos llamado John F. Cassidy era asesinado por un demente llamado Oswald Harvey, quien a su vez era asesinado por un hombre llamado Carl Rubin. En la misma novela, un estudiante de teología hipnotizado llamado Sarin Sarin mataba al hermano del presidente en su propia campaña presidencial. Sobre esta novela comentó Harold Bloom, "That's a good piece of shit", lo que se traduce como "buena la wea". Esto en su columna habitual de New Yorker. A pesar de su reputación de atraer la mala suerte, Hans Arnold Rabbinowitzen Rademacher Ulm aún contaba con amigos en el mundo editorial norteamericano, entre ellos el editor Teddy Kaczynski, quien además era enemigo de Gertrude Stein desde la publicación del libro Tender Bottles, obra que fue aclamada por la crítica especializada solo porque Stein tenía mucho dinero y que sigue siendo aclamada por todos los novelistas del mundo para parecer cultos. Kaczynski fue el único que dijo que era un asco. Él no sufrió ninguna tragedia personal y murió a una avanzada edad. Sin embargo, su hijo mayor del mismo nombre contrajo una extraña enfermedad mental y se transformó en el criminal llamado el Unabomber, famoso por enviar bombas por correo entre 1978 y 1995. En cualquier caso, el padre atribuyó siempre la locura de su hijo no a Hans Arnold Rabbinowitzen Rademacher Ulm, sino que el muchacho hubiera leído Tender Bottles demasiado joven. Tras los asesinatos de Kennedy, que estaría de más decir que ocurrieron de manera muy similar a la novela, estaría de más si no supiéramos que entre el público hay personas sumamente incultas que no saben nada de edad, no usted, sino otros que no son usted. Como decíamos ante esta aclaración para idiotas, tras los verdaderos asesinatos, Emma Rabbinowitzen Rademacher Ulm comenzó a creer firmemente en el aura de mala suerte de Hans Arnold Rabbinowitzen Rademacher Ulm. Es por ello que en 1964 decide volver a los Estados Unidos con sus hijas. Allí, una vez que las niñas alcanzaron la mayoría de edad, Emma Rabbinowitzen Rademacher Ulm entró al convento de las hermanas carmelitas descalzas pero con zapatos del Verbo Divino de Massachusetts, porque en Massachusetts hace demasiado frío para andar apipelado. Ese era el nombre completo de la orden. Allí cambió nuevamente su nombre por Sor Rita de María y llegaría a transformarse en la abadesa para 1975. Poco antes, Sor Rita comenzaría con sus visiones. En una de ellas, el arcángel Gabriel le decía que su marido debía escribir una novela en la que un escritor como él ganaba la lotería,
como una forma de sacar la mala suerte de su vida. Ella comunicó esto al escritor en una carta en la que confesaba tanto su amor como la imposibilidad del mismo, con un grado de maestría en el contrapunto pocas veces visto, porque era evidentemente contradictoria. Sor Rita de María continuaría con sus visiones y, al principio, fue tenida por una santa tanto por las demás monjas del convento como por gran parte de la curia de Estados Unidos. Curia quiere decir el conjunto de cardenales que son todos unos curiados, por si no lo sabía. Sin embargo, cuando sus visiones pasaron de arcángeles y la Virgen María a la diosa hindú Lakshmi, a los dioses Ganesha y Vishnu, así como a Amaterasu, la diosa del sol japonesa, las curias tanto americanas como romanas aceptaron que la señora estaba loca, ya que el ecumenismo del Concilio Vaticano II no llegaba tan lejos. Por otra parte, Sor Rita de María también hizo profecías, pero no se cumplió ninguna. Según ella, el primer país en llegar a Marte iba a ser Afganistán, Rusia iba a ganar la Guerra Fría y el formato Betamax iba a ganarle al VHS. Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm, sin embargo, jamás se enteró del estado mental de su exmujer. Conviene aclarar que ella solo dejó de ser la mujer de Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm y no dejó de ser nunca una mujer porque, a pesar de su locura, nunca se autopercibió como nada distinto. Ante esto, Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm escribió no una, sino una serie de novelas sobre este escritor ficticio que era en realidad él mismo. Lamentablemente, la calidad de estas novelas dejaba mucho que desear en comparación con su anterior trabajo. Quienes leyeron los manuscritos afirman que los giros hiperbólicos de la peripecia resultan excesivamente exinanidos al mismo tiempo que peripatéticos. Nadie supo lo que esto quería decir. Ante esta respuesta, Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm tradujo estas novelas al español e intentó que se publicaran en Chile. En una carta a una de sus hijas se escribió: los chilenos son tan huevones que publicarán cualquier cosa solo porque soy blanco. Aparentemente, sin embargo, a pesar de todo y contra todo pronóstico, ni los chilenos fueron tan huevones. Por ello, Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm se vio obligado a pagar él mismo por la impresión de esta serie y vendió unos pocos ejemplares en la feria persa de Franklin, un lugar en el que se podía vender cualquier cosa. Si usted tiene uno de estos ejemplares, permítame decirle que hoy valen una verdadera fortuna por su valor documental, aunque no literario. Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm fue encontrado muerto en 1985 en un modesto departamento de Villa Portales, un conjunto de viviendas sociales. Había despilfarrado su cuantiosa fortuna comprando billetes de la lotería chilena. De hecho, en una oportunidad compró todos los números menos 5 y salió ganador uno de los que no había comprado. Su intención no era hacerse rico, sino romper la maldición que para ese entonces estaba convencido que cargaba. De más está decir que no logró ninguna de las dos cosas. Su hija Melanie Smith, según su apellido de casada, fue quien se hizo cargo de viajar a Chile y recoger sus pertenencias. Entre ellas se encontró un manuscrito titulado El estallido societal. Se trataba de una novela en tono satírico en la que un montón de muchachos muy malcriados secundados por el lumpen chileno se tomaban Plaza Baquedano y le cambiaban el nombre por Plaza de la Igualdad. En la novela, un presidente cobarde y afeminado llamado Sebastián Piñeiro llamaba a un plebiscito para formar una asamblea constituyente. Para ella resultaron electos una mujer que se disfrazaba de un dibujo animado llamado Picocho, un hombre que creía ser un dinosaurio, un abogado neurótico llamado Lanceta y un farsante conocido como el Pelao Deva. La novela terminaba con la elección de un descendiente de separatistas croatas con el cerebro fundido por las drogas conocido como Boris Gavrilovich. Melanie intentó que se publicara la novela. Sin embargo, unos años antes el escritor Truman Capote había publicado un artículo en The Atlantic en el que recordaba la extraña historia de Hans Arnold Rabinovisten Rademacher Ulm junto con su reputación de atraer la mala suerte. Capote murió poco después de un problema al hígado
lo que selló para siempre la reputación de portador de infortunio del escritor. Hay que hacer notar que mala suerte e infortunio son sinónimos. Su nieta, también llamada Melanie Schleiermacher por su apellido de casada, intentó hasta hace muy poco publicar la novela, pero su abuelo Hans Arnold Rabinovich Rademacher Ulm había sido ya olvidado y el trabajo había perdido su valor profético. El manuscrito puede ser descargado gratuitamente de diversos lugares de la red, pero le recomendamos que no lo haga.